que el río era el doble más grande, que el río era rico en pescado, en especies de pescado, que el río era como un túnel, de lado a lado eran solo las orillas de guauda y los copos de guauda se tocaban así uno con el otro y era como un túnel. Usted podía andar una hora por todo el cañón del río y no veía el sol. Y cuando hace 20 años llegó la empresa de Hidromiel 1 y entonces pues menos cantidad de agua porque ya la retienen arriba en el embalse Maní. Entonces ya dejaron una cota mínima de agua que es la que tenemos hoy en día. Y ya lo manejan por turbinas. Ahí donde está el río, como se encuentra ahorita mismo, está con una turbina. También la corriente del río mermó muchísimo porque antes tenía más corriente, bajaba más cemento como arena, piedra y lodo y árboles. Hoy en día ya la corriente del río ya no es igual, ya es menos, porque como lo tienen allá detenido con el embalse, ya baja más quieto. Nos gustaba jugar mucho el yulo. ¿Qué era el yulo? Hoy en día lo llaman el chigüiro, que nosotros encontrábamos manadas de 30, 20 animalitos de esos que parecen como unos marranos, y nosotros jugábamos así, que al yulo, que cogíamos bejucos y nos amarramos. Bueno, yo cogí el yulo, lo llevo a pastear, y también pues como veíamos en manadas de yulo, el río era rico en pescado, pues jugábamos como con los mismos animales. Mi mamá nos regañaba y nos pegaba porque nosotros teníamos la costumbre de ir a jugar con los pescados. Nosotros hacíamos que una pacha, que se llama hoy en día triple, poníamos 3 anzuelos así, lo amarramos con alambre, que quedaban 3 anzuelos así pegados como forma de una cuchara, que hoy en día ya conozco las cucharas de pescar. Entonces nosotros pegábamos los 3 anzuelos, los amarramos y lo poníamos en una vara de pesca y nos íbamos a robar pescado. Nos robábamos los pescados hasta 80, 100 pescados en un momentico, el que coja más. Éramos como los juguetes de hoy en día que los niños les compran con carro, una muñeca. Nosotros no teníamos eso, jugábamos era con los mismos animales, pero entonces mamá nos regañaban, ¿para qué cogen los pescados para jugar? Nosotros era jugando con ellos y los tiramos al río, no los dejamos morir. Un apogeo que los hippies, que en el 60, en el 70, era que la playa nudística de los hippies. Vino mucha gente importante, vino acá, que a los hippies buscaban que hongos y venían por acá. Les gustaba mucho porque era como una llegada de los hippies, mucha gente caminante. Entonces, toda esa gente que llegó, un señor vino y dijo, bueno, estas familias están criando con todos sus numerosos de hijos, ¿por qué no ponen una escuelita? ¿Por qué no ponen? No tenemos con qué hacer una escuela ni un profesor. Entonces, entre las familias que hicieron, trajeron una señora de Bogotá, que me acuerdo mucho, se llamaba Gloria, y yo vine a estudiar, a coger un lápiz y un cuaderno cuando ya tenía 16 años, pero era como una playa nudística. Yo llegué en mi niñez de tener 15, 16 años, ver 400 personas, 500 personas desnudos en una playa, mujeres y hombres, porque venía mucha gente de otros países, venían de Bogotá, de Medellín, de todo Colombia, y también gente de otros países a venir a pasar como caminantes, y acá pues encontraron una planta que se llama el hongo, les encantaba mucho comer eso, que el hongo, y a extraerse. Pues aquí también este río en esos años del 70, del 80, murió mucha gente. ¿Por qué? Porque se comían ese hongo y ellos quedaban como nusilosos, no sabían lo que hacían, veían que flores, veían que estrellas, veían cosas, y se le iba metiendo el río como era tan condoloso, se ahogaban a muchas veces. Yo, teniendo 16 años, salvé más de 15 o 20 personas viéndolas ahogar, entonces me tocaba tirarme con un lazo a vengarlos a sacar. Mi mamá me regañaba mucho, un día esto se va a ahogar con ellos. Sí, el río es como una fuente de vida de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo me conozco la vida mía y la vida de todos los habitantes de aquí, de la vereda La Habana, siempre hemos tenido el río como una fuente de vida, porque el río sacamos el pescado, el río cogemos el pescado y lo vendemos, pero para comprar los otros alimentos. Ahora que hay turismo con el río es que se hace el turismo, los tours con el río, entonces es una fuente de vida de nosotros como muy el transporte. Si queremos ir a San Miguel, si queremos ir a La Garrucha, pues el transporte también por el río. Entonces el río hemos aprendido a quererlo, a protegerlo. Nosotros ahorita ya hace por ahí unos 10 años para acá que le hacemos limpieza. Cada 4 meses le limpiamos al río, nos vamos por ahí 80 personas, 15 canoas
unos para abajo, otros para arriba, a limpiar el río, a recoger bolsas, tarros, y ya hemos tenido muy sentido de pertenencia que no botamos nada al río. El río no es cementerio ni es fuente para botar nada. Porque yo le cuento, en el 2002, en el 13 de octubre del 2002, ya empezó a generar la energía de Isagen, Miel 1. Entonces hubieron muchos cambios muy duros para nosotros porque fue mucha la mortandad secando el río para hacer el embalse, llenar el embalse, el traerse del portal de fuga, que cuando cambiaron, que el río quedó el lecho seco que llamamos y pasó por el puente, por el túnel para hacer el llenado. Eso fue algo que nos avisaron y nos marcó. ¿Por qué? Porque en ese lecho seco era como la vida del pescado, cucho, bocachico, pataló, eso. Entonces esa parte, ese tramo que quedaba como 1 kilómetro seco, nos tocó irnos casi todos los de la vereda, casi más de 50 personas a ir a ayudar a rescatar, y la mayoría se murió porque éramos poquitos, el 30, gente de Norcasia, de todo lado a ayudar a rescatar pescado, cuchas, pataloes. Ahí conocí un pataló de 24 libras de peso, y uy, pero esta cantidad de pescado como se muere, y uno ayudando a enterrar y todo eso. Entonces ahí fue donde llegó como el impacto ambiental y llegó como un cambio de nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer con este río? 15 años que duramos con esa gente, prepáranos para la vida, aprender a hacer proyectos, aprender a gestionar, decirnos, mire, esto está pero ustedes aprendan a hacer la gestión. Hay unos acuerdos de pesca, ustedes también hacen daño, ustedes también hacen, no solo Isagen, ustedes también están haciendo daño botando todo al río, que la estufa está vieja y ya no la necesito porque ya botemos eso, botemos, este chiro, esta luz ya no sirve, entonces botemos eso al río. Entonces, sentido de pertenencia, llegó Corpo Caldas, llegó todas esas entidades, el sentido de pertenencia, ese río es su fuente de vida, ustedes lo quieren, entonces cuídenlo. Nosotros la primera vez que hicimos la primera limpieza del río, sacamos 14 toneladas de basura. Y hoy en día, en marzo hicimos este año la limpieza, no sacamos media tonelada, no, se sacaron 3 canoas llenas. Había muchas aves también, muchas, y hoy en día ya se está recuperando que el panfil, que la gallineta, que la perdiz, todos esos animales que son de pluma, también todo eso iba a la olla antes. Hoy en día no, toca cuidarlos, protegerlos. Esta que nos ha llegado a nosotros, pues aquí colombianos y extranjeros, nos dice que nosotros tenemos un carisma, que los cogemos como si fuera familia. Esa gente nos llevó en carro, y 2 días recogiendo pescado, enterrando, otros llevan para la casa, pues ya estaba a veces descompuesto, pero fue algo como muy duro porque pues toda esa parte se quedó seca, y ya cuando empezó a mermar, el río dejó segundos, minutos seco, porque taponaron allá para darle la vuelta al portal de fuga, entonces siempre el caudal pasaba usted con el caudal aquí, en partes que más hondo, que hay de 2-3 metros de hondo, pues entonces el pescado todo se amontonaba ahí. Y siempre se vio, acá en este sector se vio que uno sacaba 7-8 costalados llenos de pescado. ¿Por qué más iba a hacer? Pues no dejarlos morir. Que podía uno meterlo en una pocetica, pues lo metíamos allá. Y si que él no podía meterlo, se moría, entonces llévelo para los animales, para uno comer. Sí, fue algo duro, pero pues como Isagen nos decía, eso tocaba hacerlo porque para poder empezar el embalse tocaba como hacer esa cuestión, pues fue muy duro, pero solo fue una vez, porque ya empezaron a llenar, ya el río corrió el cauce que él tenía. Como tenemos una estación piscícola donde hemos estudiado, sabemos ponerle la hormona al pescado cuando está maduro. Usted coge un bocachico, lo voltea patas arriba y le hace a la papilla así suavecito y sabe que echa leche, este pescado está maduro, ya está listo para ponerlo a la hembra. Coge la hembra y le hace lo mismo cuando ya está llena de huevitos, sabemos cuando está en tiempos de poner, sabemos que en el año hay 2 veces que el pescado engüeva, que es al principio de año y al final de año, y también tiene que haber lluvia para poder que ellos echen los huevitos. La cascada de la Pardo, pues es una historia larga sobre los indios también, que la india se le voló al esposo de la parte del Tolima
y se vino por todos estos con 2 mulas cargadas de oro. Y dicen que en esa quebrada, por eso se llama La Pardo, porque ella enterró su tesoro en esa quebrada. Y hay un salto muy bonito y se hace como una piscina natural muy bonita, y nosotros hay una caminata de 40 minutos para llevarlos allá, y esa es la cascada La Pardo. Entonces es muy bonito porque es en medio de selva, es montaña por todo lado, pero entran rayitos de sol y cae así como una cortina de agua con humo, y entran los rayitos y se ve como el arco iris. Y acá se hace una playita, a un lado de la piscina se hace una playita, y pues entonces cuando uno va caminando, toda la caminada, ya está como muy lejos, como 40 minutos caminando, pero cuando uno llega a la cascada y llega y ve esas cosas tan hermosas, se le quita como el cansancio que lleve, y es muy bonita. Y ella tiene 5 saltos así, pues el primero, el segundo, el tercero, pero ya los otros saltos toca ir como escalando, con un lazo o algo escalando, porque la verdad son más difíciles para subir.